Bueno, buenos días a todos. 23 de septiembre y segunda sesión del capítulo 1. Antes de empezar, deciros alguna cosilla. Bueno, espero que la gente que acudió el viernes a la jornada se lo pasara bien, que lo disfrutara, por lo menos que se enterara de cosas interesantes. Yo no sé, creo que no os vi a casi ninguno en lo de después, ¿no? Lo después estuvo, la primera vez que lo hacíamos, y estuvo interesante. Estuvo interesante porque había allí un montón de gente, ¿eh? Había alumnos, había casi 40. Y más todos los ponentes, entonces claro, allí en un entorno que era un salón enorme solo para nosotros, que no pararon de servir comida y bebida, que yo aluciné porque yo tenía un poco de miedo, digo, bueno, a ver, que nos ponen, vamos, increíble, ¿eh? O sea, de estos ya, como las bodas que dice, ya está, déjame, ¿no? Pues lo mismo. Y allí pues los estudiantes tuvieron la oportunidad de acercarse a los ponentes y charlar con ellos y quién sabe de conseguir alguna cosa, ¿vale? Que de eso se trata un poco, ¿vale? De que te conozcan, de que hablen de ti. Lo bueno, una de las cosas buenas que creo yo que sacamos, aparte de toda la experiencia, es uno de los objetivos nuestros, es que esta universidad y esta escuela se escuche por ahí, como ya os comenté. Entonces, yo acabé sentado con la mujer esta de IBM, con Elisa, con el otro jefe de IBM que había allí, Javier, y hablando de la escuela, pim pam, y hasta que uno salta, pues, creo que fue Javier. Pues el otro día con el rector de Málaga estaba charlando yo con unos temas y le dije, las dos mejores universidades de Andalucía de informática, Málaga y la UPO. Y la otra estaba al lado. ¿Ah, sí? Sí, tal, no sé qué. Entonces, bueno, que lo diga una persona ya a ese nivel, oye, pues que da igual, o sea, si da igual que lo diga porque si somos muy guapos, somos muy feos, si lo hacemos muy bien o muy mal, da igual, lo importante es que lo diga y que se escuche y la otra se lo quede. Y charlando en Madrid, oye, pues la UPO me trataron muy bien y se hacen allí las cosas bien, pues pim pam pum y ahí está la cosa, ¿vale? Entonces, bueno, espero que lo disfrutaréis. Y en segundo lugar, ¿estáis al tanto de la prensa o no? ¿Alguien me puede decir una noticia que saltó ayer como la pólvora y que ha afectado y va a afectar a un montón de gente y tiene un montón de dinero detrás? ¿Alguien me lo puede decir? ¿No? Hay que leerse la prensa todos los días, ¿vale? Volkswagen. ¿Quién tiene un Volkswagen? Ese sí lo he leído. ¿Vale? Desde el 2007 o el 2008 han estado ocultando las emisiones reales de CO2 a la atmósfera que emitían sus coches diésel, por lo cual 11 millones, se estima que 11 millones de vehículos Volkswagen van por el mundo soltando 40 veces más CO2 que lo que está permitido. O sea, imaginaos el batacazo que ha dado la empresa y bueno, eso tiene un impacto brutal. Eso es importante, pero ¿sabéis cómo lo han ocultado, no? El software que controla la emisión de gas lo han trucado para que diga que se emite menos. No conozco ese software, pero es el software del controlador de emisión de gases lo que habían trucado lo habían programado de manera conveniente para ocultar esas emisiones. Así que al final siempre tenemos la culpa nosotros. Lo de la ITV, que te mide los desviados, mide el software, mide nada. No lo sé. Se dieron cuenta en una universidad de Estados Unidos haciendo una serie de pruebas, otro tipo de pruebas con el coche, que no tiene que ser la del ITV, a lo mejor, no lo sé. A lo mejor no, si son coches demasiado nuevos, a lo mejor no ha dado tiempo a pasar revisión, o no ha saltado la alarma, pero bueno, ¿vale? Software, controladores. Sabe Dios lo que nos estamos chupando en la atmósfera y a ver qué hacen ahora las otras marcas de coches. O sea, porque estos ya se ha levantado una manta y a ver qué pasa ahora. Vale, la tercera cosa que os iba a decir, ya la semana que viene espero poder daros la planificación de los parciales, ¿vale? Estoy con el coordinador de tercero ahí viendo cómo nos la arreglamos para que por ahora los que tenemos parciales por ahora son programación avanzada, que yo he visto, y nosotros, y mantenimiento. Pero bueno, no está en la planificación puesto. Entonces, la semana que viene tenemos que terminar y yo os lo digo, pero vamos,
que vayáis estudiando ya. Que de aquí a 3 semanas tenemos el primer parcial. Como mucho. ¿Vale? Es decir, terminar este tema, 1 semana por medio aproximadamente y... ¿Vale? Bueno. Vale. Vamos a repasar un poquito qué es lo que vimos. Y vamos a continuar. Vale. Entonces, veíamos que una de las fases del proceso de optimización o del procesamiento de las consultas era que se cogía la consulta y esa consulta se traducía a un lenguaje interno, ¿vale? Que en nuestro caso va a ser álgebra relacional. También estuvimos viendo que una misma consulta se podía traducir de muchas maneras diferentes en álgebra relacional, obteniéndose por supuesto el mismo resultado, es decir, no se pueden trucar los resultados. El optimizador puede hacer de todo menos modificar la lógica de vuestro negocio. Es decir, si vosotros habéis diseñado un botón para que te obtenga tal, ese botón te tiene que obtener tal, ¿vale? Por ahora no se meten en eso. Sabe Dios, dentro de X años, a lo mejor, bueno, eso se está viendo ahora, a lo mejor tú pides una consulta y hay sistemas que te dan los datos, pero además te sugieren, de manera muy amable, que además consulte este y se te ha pasado a mirar esto y te lanzan así, eso ya lo hay. Pero bueno, ¿vale? Entonces, con esa traducción a ese lenguaje interno, ¿qué se quiere conseguir? Se quiere conseguir obtener una versión más optimizada de la consulta, ¿vale? ¿Cómo? Pues aplicando una serie de reglas basadas en el lenguaje que sea, transformando esa versión inicial traducida y generando distintas versiones cada vez más óptimas, cada vez más optimizadas, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo de esa parte del proceso y lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos estudiando ahora, ¿vale? A ver, espérate. ¿Qué tiempo? Hola, hola. Esto no me extraña, esto ya es antidiluviano. Ahora. ¿No? Hola. Bueno, pues nada. Bueno, entonces, estamos estudiando reglas de optimización, ¿de acuerdo? Y estuvimos viendo las primeras reglas. Las primeras reglas son reglas ya conocidas por todos, porque se dan en el álgebra matemática que todos hemos estudiado, la propiedad conmutativa y asociativa. Y recordad que se veía o se aplicaba en los natural join, en los productos cartesianos, en la unión y en la intersección, ¿vale? Simplemente recordaros que el natural join era aquí el que podía tener o el que podía generar un poco de problema. Es decir, en función, el natural join sabéis que es un producto cartesiano más un filtrado. Dependiendo de en qué columna se basa ese filtrado, la propiedad asociativa se podrá aplicar o no, ¿vale? Eso ya lo vimos en este tipo de ejemplos, ¿vale? Es decir, yo podía, esto me daba un resultado, pero si yo cambiaba de orden los paréntesis y los ponía aquí, me cambiaba totalmente. Entonces, la propiedad asociativa aquí no se podía aplicar, ¿de acuerdo? Vale. También estuvimos viendo reglas relacionadas con el operador selección, ¿vale? Reglas basadas en combinación de opciones de filtrado separadas por AND u OR. En el primer caso veíamos que aplicar n condiciones de filtrado separadas por AND sobre una relación también era lo mismo, o sea, era equivalente, perdón, a hacerlo una detrás de otra, ¿vale? Entonces aquí empezamos a discutir el tema un poco de la optimización, es decir, la idea aquí no es conseguir una versión nueva por conseguirla, sino entendemos que es una versión que podría ser una versión más óptima. Esta optimización es válida o se da en
en el 100% de los casos que yo aplico una transformación? No. Pero con gran probabilidad sí. Por ejemplo, aquí. En el primer caso, en la expresión de la izquierda, eso implica ir mirando fila por fila para ver si se cumple la condición P1 y la condición P2. Es decir, tú vas recorriendo fila tras fila la tabla y vas mirando. La segunda opción, ¿qué implica? Pues que primero miro todas las tablas, todas las filas, perdón, mirando únicamente una condición. ¿Vale? Y después eso me va a resultar en un subconjunto de filas. Evidentemente, bueno, evidentemente no, puede que más pequeño o con alta probabilidad que sea más pequeño el conjunto original, y sobre ese subconjunto ya miro la segunda condición. ¿Vale? ¿Esto es más óptimo? En algunos casos sí, en algunos casos no. Es decir, si el conjunto de filas que devuelve esta primera expresión también es muy grande, no, al final incluso es posible que lo hayamos estropeado. ¿Vale? Que no, que esto te devuelve un número muy pequeño de filas o menos de la mitad, bueno, a partir de cierta cantidad, un número pequeño de filas, pues quizás sí sea más óptimo. Primero hacer una primera criba y después hacer una segunda. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo se sabe? Pues en base a las estadísticas de las que ya estuvimos hablando. Es decir, el sistema sabe de manera más o menos actualizada cuántas filas más o menos me va a devolver la primera expresión de selección. Y eso aprenderemos a calcularlo. ¿Vale? Más o menos te dan una select con una serie de condiciones de filtrado y nosotros vamos a aprender a decir, bueno, pues esto va a devolver tantas filas. Más o menos. ¿Vale? ¿Y cómo podremos saber esto? ¿Cómo puede saber la máquina cuántas filas va a devolver una select sin ejecutarla? Porque claro, hay una forma muy fácil de saberlo. Pues bueno, pues la ejecuto, miro fila a fila y ya sé cuándo. No. La cosa es, esto es antes de ejecutarse. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo puede saber? ¿Lo puede saber? Primera pregunta. ¿Lo puede saber con exactitud? ¿Sí o no? Tendría una aproximación. Con exactitud no, evidentemente. Y si decís que sí es que confiáis demasiado en la tecnología. ¿Vale? No están tan avanzados como para eso. Ya veréis, ya lo explicaré. Es una tontería muy grande. Y os voy a echar las manos a la cabeza. Pero funciona. Bueno. La otra opción ya vimos que era equivalente a utilizar el operador unión. Es decir, si yo combino n operaciones de filtrado en vez de con el operador AND con el operador OR, equivale a ir aplicando cada opción de filtrado a la relación y haciendo unión con el resto de resultados. ¿Vale? ¿Esto puede ser más óptimo? Oye, pues sí, porque ahora mismo casi todos los sistemas trabajan con varios cores, se pueden paralelizar internamente las consultas más pesadas y oye, si tú tienes dos acciones que puedes ir llevándolas en paralelo y después combinar los resultados, pues es mucho mejor que tener que ir obligatoriamente uno por uno mirando las dos cosas, ¿vale? Repito, no es una regla estricta, es decir, no siempre funciona. Para eso hay cálculos de por medio, para saber si tengo que aplicar o no esta regla, ¿vale? Qué rollo que no me funcione esto. Bueno. Vale, vimos que esto era totalmente equivalente, es decir, la transformación que vimos antes, P1 y P2, se podía traducir de esa manera o de otra. O sea, en cuanto al resultado es equivalente, en cuanto al nivel de optimización, depende, no lo sabemos. ¿Vale? Habría que hacer cálculo. La expresión será la más óptima, aquella que de primeras me devuelva un conjunto de filas más pequeñas. ¿Vale? Bien. Y ya creo que esto fue de lo último que vimos. Vimos que, bueno, que para el caso de la unión, es decir, para el caso de esta expresión de aquí, si estamos trabajando con bolsas en vez de con conjuntos, os recuerdo la diferencia, conjunto es la definición, o sea, una tabla, una relación en el modelo relacional es un conjunto por definición matemática.
no hay elementos repetidos, ¿vale? En las bolsas sí. Veíamos que con respecto a las bolsas había dos maneras de implementar el unión, con la suma y el máximo, ¿vale? Dependiendo del que usemos, la expresión anterior es equivalente o no. Yo puedo hacer el cambio, ¿de acuerdo? Y veíamos que la opción max era la que daba sentido a esa equivalencia. Es decir, si yo implemento en el caso de las bolsas la unión con el operador max, esa expresión de arriba, ¿vale? Se cumple. Si yo lo hago con sum, no. ¿Vale? Bueno. Pasamos adelante y creo que nos quedamos aquí, en la proyección. ¿Vale? Bien. Bueno, pues esta expresión, ¿qué me está contando? Me está diciendo que yo de la tabla R me quiero quedar con el conjunto de atributos o conjunto de columnas X y el conjunto de columnas Y. ¿Vale? No tiene por qué ser la columna X y la columna Y. ¿Vale? Puede ser, X puede ser un conjunto de n columnas e Y otro conjunto de m columnas de la misma tabla. ¿Vale? En definitiva, yo me quiero quedar con un subconjunto de las tablas de R, ¿vale? ¿Cómo transformo o qué transformación puedo aplicar a esta expresión? ¿Cómo la transformo en una equivalente? ¿Alguien se le ocurre? Y X y de R igual ¿a qué? Lo evidente, no me digáis pi y X de R, da igual, el orden de esto no, a eso no, algunos había pensado. Pi X unión pi. Pi X ¿Pi X de qué? De R. Unión Pi y de R, ¿no? ¿Me entiendes? Por ejemplo, ¿qué os parece esto? ¿Puedes repetir lo que quieres que no entienda? Esto me devuelve, la tabla R tiene 100 columnas, ¿vale? Y para simplificaros el ejemplo, supongamos que X en vez de ser un conjunto de columnas es la columna X, e Y es la columna Y, ¿vale? Entonces esto me devuelve toda la tabla R, pero únicamente la columna X y la columna Y. O sea, toda la fila de R, pero reducida a dos columnas. ¿Vale? Entonces yo tengo que conseguir una expresión equivalente que me devuelva lo mismo. Entonces el compañero os ha propuesto esta de aquí. ¿Esa devuelve lo mismo o no? ¿Sí? ¿Seguro? Esto, si me decís que sí, es que no sabéis cómo funciona el unión. R, esto sería, bueno, esto sería columna X, todas las filas de R, y a continuación todas las filas de R con la columna Y, suponiendo que además la columna X y la columna Y tuvieran el mismo tipo de datos. ¿Vale? Aquí tengo una tabla o la unión de dos tablas con una sola columna. Resultado aquí una tabla con el doble de filas de R y una sola columna. Y aquí tenemos una tabla con las filas de R y con dos columnas. No es lo mismo. ¿Vale? Aquí lo que hago es me quedo con la columna de R y la pongo, plus. Me quedo con la columna de Y y hago el unión, que significa exponerlo justamente a continuación. Entonces voy a tener una sola columna. ¿Vale? No es esa la equivalencia. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? ¿No? ¿Esto podría ser?
¿vale? Con el operador selección lo que hicimos fue coger, si tiene una serie de condiciones filtradas, coger una y bajarla en el árbol, ¿vale? Es decir, yo cojo y digo, bueno, pues en vez de hacer R, pi, x, y, hago pi, x, una de ellas la bajo en el árbol, ¿vale? La aproximo un poco a R y hago primero una primera modificación y después una segunda. ¿Qué os parece esa versión? Que está mal. ¿Por? Porque busca lo de I y después lo aplica a busca la columna de I que va a tener la columna de I que va a Exactamente. Tampoco es esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí os quedáis únicamente con la columna I de la tabla R. Nada más. Ya no tenéis otra columna. Ahora cuando queréis proyectar X, X ya no está. ¿Vale? ¿Hay alguna expresión equivalente a esta? No, no hay ninguna. La proyección es un operador especial, ¿vale? Y esto lo pongo para que os deis cuenta. ¿Vamos a utilizar reglas con respecto a la proyección? Sí, pero combinados con otros operadores. Pero quiero que tengáis en cuenta que cuando vosotros proyectáis, elimináis columnas de en medio que ya no vais a volver o no vais a poder utilizar después. Por lo cual, antes de pegar el tijeretazo, tenéis que saber lo que vais a hacer, ¿vale? Una expresión equivalente, que sería una surdez muy grande, sería esta de aquí. No, bueno, no. Si es que tampoco. No, si es que no hay equivalencia posible. No hay equivalencia posible. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro el motivo? ¿Sí? Venga. Pues seguimos. Ahora vamos a ver reglas aplicadas a el operador selección y la reunión natural, ¿vale? No os preocupéis de todo esto, dedicaremos un día o por lo menos, o medio día a hacer ejercicios, ¿vale? Yo os voy a colgar esta semana ya una colección de ejercicios, ¿vale? Para que lo hagáis. De todas maneras, si buscáis por ahí en el libro de la bibliografía hay más ejercicios. Y por ahí por internet siempre podéis, el otro día estuve bicheando y salían cachos de libros con, podéis, Relational Algebra, Optimization Rules Exercise o algo así, y os sale. ¿Vale? Bien. Yo os voy a dar cerca de unos 10 ejercicios por ahí con sus soluciones. ¿Vale? Que han salido ejercicios de examen, todo. Vale. Para trabajar con estas reglas vamos a suponer lo siguiente, ¿vale? P es una condición de filtrado que solo afecta a las columnas de la tabla R, ¿vale? Q es una condición de filtrado que solo afecta a las columnas de la tabla S. Y M es una condición de filtrado que solo afecta a las columnas que afecta a las columnas que existen en las dos tablas, en R y en S, ¿vale? Es decir, M es un predicado que tiene columnas comunes a las dos tablas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este de aquí. Vamos a pintarlo en modo árbol. Esto significa lo siguiente. Yo cojo R, yo cojo S, le aplico la reunión natural y después aplico el operador selección con el predicado P, el que sea. P es un predicado que solo tiene columnas de R, ¿vale? ¿Cómo modificaríais esta expresión? Para que saliera lo mismo y mejorándola en cuanto a optimización se refiere. O sea, bajar esto de aquí a aquí, ¿vale? Es decir, sería R, selección de P, reunión natural con S, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Me va a dar lo mismo? Es que yo realmente no sé cómo funciona la reunión natural. La reunión natural se coge y ¿Una de las dos?
combina cada fila de R con todas las de S. Me sale una tabla con todas las combinaciones de filas posibles entre R y S. ¿Vale? En cada fila va a ser, cada fila de la reunión natural va a ser una fila de R y al lado una fila de S. Y después filtra por la columna común. ¿Vale? Entonces, a partir de esa tabla que combina todas las columnas de R y S, yo me quedo con aquellas filas que cumplan este predicado. Lo puedo aplicar, ¿por qué? Porque las columnas de R aparecerán en el resultado de la reunión natural, por lo cual puedo aplicar ese filtrado. ¿Sí? Vale. Y esto de aquí, lo que hago es que cojo R, me quedo únicamente con las filas que cumplen P y ya después hago esa reunión natural con S. Primera pregunta. ¿Devuelve el mismo resultado? ¿Sí o no? No siempre. No siempre. Sí. Sí, ¿por qué no siempre? No tienes que seleccionarlo bien, Bueno, sí. Es que P no afecta a la tabla S, P solo contiene columnas de la tabla R, ¿vale? Imagínate, edad mayor que 25 años y el campo edad solo está en la tabla R. El resultado es exactamente el mismo, ¿vale? Pero, por lo cual estas dos expresiones son equivalentes, pero una de ellas es mejor, más óptima. ¿Cuál? Pues esta de aquí. Es decir, una de las reglas básicas de optimización que vais a ver es hacer los filtrados lo antes posible. ¿Para qué? Para reducir el tamaño de las tablas lo antes posible. ¿Pero antes posible de qué? Pues antes posible de hacer las operaciones más pesadas, como los productos cartesianos, las uniones, las intersecciones, o sea, ese tipo de operaciones masivas en las que se mueven muchas filas son las operaciones más pesadas que hay en la base de datos. Pues no es lo mismo trabajar con 1 millón de filas aquí y 5 millones de filas aquí que trabajar con 5 millones de filas aquí y aquí a lo mejor pues 100.000 o 50. Oye, que a lo mejor este filtrado me da 950.000. Bueno, oye, pues mala suerte. ¿Vale? Pero a priori esta opción es la más óptima. ¿Vale? Por lo cual, una de las reglas principales de optimización es esto, ¿vale? Esto se llama, la técnica esta se llama push down, que la veréis en la bibliografía, y significa coger en el árbol y empujar hacia abajo los filtrados, aproximándolos a la tabla lo más posible, todo lo que podáis. ¿Vale? Por eso se utiliza aquí la estructura de árbol, porque se ve muy bien. Yo he cogido esto y bla, lo he bajado, lo he empujado hasta aquí, hasta ya más cerca de la tabla ya no lo puedo poner. Da el mismo resultado y es más óptimo. ¿Vale? Repito, eso a vosotros como programadores o gente que hace consulta a lo mejor no se os ocurre. El optimizador ya lo hace por ti. Pero os repito lo que os dije en la clase anterior. Si vosotros tenéis una tabla enorme y tenéis una consulta que se ejecuta muchas veces, es decir, una consulta de uso súper frecuente, y esa consulta se ejecuta siempre sobre un subconjunto de la tabla esta grande, esa consulta que hagáis inicialmente siempre va a aplicar primero el filtrado para que, bueno, pues hacerlo ya de primera, crear una vista con nombre, es decir, una consulta con nombre y tirar de esa vista. Es decir, siempre vas a tirar de un trozo de tabla más pequeño. ¿Por qué? Porque cuando tú tiras de una vista lo primero que se hace es, vale, la vista me dice que coja esta tabla y me quede con esto. Y ya trabajas con eso. Si tú no utilizas la vista, primero coges la tabla, puedes hacer X cosas por dentro, después la filtras, ¿vale? Bien. Vale, pues aquí sería eso. Y aquí, pues sería al contrario. Es decir, aquí, como Q únicamente se aplica a S, pues yo me aproximaría esto aquí, ¿vale? Y después haría la reunión natural. ¿Vale? Es fácil, ¿no? Sencillo. Bueno, más o menos. Vale. Más. Dime. Perdón. Aquí. En el caso de M, En el caso de... Ahora vemos una con M.
se escribiría así, S a la derecha, no sale de derecha a izquierda. Sí, así está bien escrito. Sí, en el nativo. Ajá. Ese no se pondría S muy natural y después... No, primero se hace lo que está... Bueno, esto es un corchete, deberían ser paréntesis, ¿vale? Primero se hace lo que está entre paréntesis. Entonces tú... No, es que era leyendo derecha a izquierda, por eso te lo... Pero, claro, pero en este lenguaje en especial se aplica la prioridad, o sea, primero se hace lo que está entre paréntesis. Vale, en este caso, con el tema de, bueno, de que esto se aplica a R, tal, pero date cuenta que es igual, que yo lo puedo poner S, es exactamente igual. Aplico la propiedad conmutativa que os he dicho que estudiamos, que fue la primera que estudiamos, y es exactamente igual. ¿Vale? Sí que vale, sí, que las expresiones de álgebra se suelen leer de derecha a izquierda, sí, pero bueno, no hay que ser tan estricto en eso, ¿vale? En este caso, primero tú puedes leerlo de derecha a izquierda y decir, vale, esa correr natural ¿con qué? Con el resultado de aplicar esto, ¿vale? Pues evidentemente primero tienes que aplicar eso, ¿vale? Más. Por ejemplo, antes, en los ejemplos que hemos visto anteriormente, solo utilizaba una condición de filtrado, o P o Q, ¿vale? Ahora las vamos a combinar. Por ejemplo, arriba. R, reunión natural. P y Q. Equivalente a... ¿Vale? Bajaría esta aquí y bajaría esta aquí. ¿Vale? Levantad la mano, porfa, si no, habláis todos a la vez y no se entiende. ¿Cómo lo voy a pedir yo en los ejercicios? Yo prefiero que me lo hagáis paso a paso. ¿Vale? Que no cojáis un folio en sucio y digáis, venga, voy a hacer todos los cambios y te pongo la expresión final. Sino que es mejor, ¿vale? Para ir viendo cómo va evolucionando. Por ejemplo, yo diría aquí, primero aplico esto de aquí, P de R, y aquí tenemos S, y después bajo la otra también, y me quedo Q. ¿Vale? Primero bajo una y después bajo otra. ¿Sí? Esa ha quedado más o menos clara, ¿no? ¿Cómo sería? La segunda. M es un predicado, una condición de filtrado que tiene las columnas comunes a R y a S. Es decir, son columnas que están en las dos tablas a la vez. ¿Cómo lo hacemos en ese caso? Igual que ese. A ver, levanta la mano, por favor. Dime. Yo hablaría igual que ese, dejando después el CDD más arriba. Vale. Llegaríamos hasta aquí. Hacemos todos los pasos, ¿vale? Esa es una opción. Todavía no significa que esté optimizado completamente, ¿vale? Imaginaos que yo llego hasta aquí. ¿Vale? Bien, porque P lo puedo aplicar antes sobre R, Q lo puedo aplicar antes sobre S y así, de alguna forma, disminuye un poco lo que es lo que tardaría el producto cartesiano. ¿Qué puedo hacer con M? M no es la condición de filtrado, ¿eh? La condición de filtrado ya es interna, no sé cuál es. Esta es, por ejemplo, imaginaos que tanto una tabla como la otra tienen el campo país. Y yo quiero quedarme con España tanto en una tabla como en otra. ¿Vale? Se aplica, imaginaos que ese filtrado yo lo aplico de la misma manera a las dos tablas. ¿Qué hago con eso?
¿Lo puedo bajar o no? Dime. Sí, claro, que mismo R, ¿no? Hacer en R hacer P y M y en la otra Q y M, ¿no? Es decir, coger esto de aquí, hacer un push down, bajarlo y o sea, P y M y Q y M, ¿no? Y ya después, incluso este de aquí también se puede seguir optimizando. Es decir, yo puedo, habíamos dicho que esto de aquí podría descomponerse en primero M y después P, o primero P y después M. ¿Y ese tardaría menos? ¿Quiere decir? Sí. Aún haciendo... Con gran probabilidad sí tardaría menos, porque es lógico. Ahora, los números a lo mejor fallan, es decir, internamente el optimizador, repito, ve si una regla puede funcionar o no, ¿vale? Calcula y dice, bueno, me voy a quedar igual. Bueno, pues, oye, si me voy a quedar igual, ¿la aplico o no? De hecho, hay reglas que, dependiendo de la existencia de índices o no, se deben aplicar o no. Y eso él también lo tiene en cuenta. Dime. ¿Y por qué la M no puede estar solamente de un lado? No es un plan de que esté de los dos. Por ejemplo, tú dices quitar M de aquí y ponerla ahí. Pero es que esa condición, tal y como dice ahí, M es un predicado que se aplica a las dos tablas. Es decir, que es un filtrado que yo quiero hacer a las dos tablas. Entonces, si las quiero, que por ejemplo, repito, solo con atributos de R y S, es decir, que estén en las dos, con lo cual es un filtrado que afecta a las dos tablas. Si lo pongo aquí, sí afecta a las dos tablas. ¿Por qué? Porque llegados a este punto, las dos tablas están combinadas y va a afectar a las dos. Pero si yo hago un pushdown de todas las condiciones de filtrado y la quito de un lado, ya no me va a afectar a la tabla R y debería afectar a la tabla R. ¿Vale? ¿Vale? Y esto pues, a lo mejor, si yo ya termino de optimizarlo al máximo, pues sería, por ejemplo, P, M, DR y Q, M, DS. ¿Vale? ¿Por ahí tenéis alguna...? No había visto lo del predicado ¿Vale? en la otra diapositiva. No sabía por qué era P. Bueno, aquí estamos divagando un poco. Yo todavía no le he dado a avanzar, ¿eh? A ver si la vamos a estar fastidiando. Dime. Se podría poner en vez de la reunión natural la selección de M conjunta. No bueno tanto yo ni a las tablas, ¿no? No te entiendo. Es decir... Primero Q a R, luego P a R, Q a S. Ajá. Y en vez de reunión natural poner la selección de M y ya más arriba La selección de M, pero en conjunto no se o... puede juntar. Claro, en conjunto no. Tú no puedes aplicar... Tú no puedes decir P de R, ¿vale? Q de S, ¿vale? Y tú puedes decir, vale, M lo aplico a estas dos cosas, pero estas dos cosas combinadas, ¿cómo? Yo no puedo poner aquí una coma. Significa primero a este y después a este, no. Sí, aunque Esto está combinado con algún operador. ¿Qué meto aquí? La unión, la reunión natural. sí, me habla de las columnas de R y S, pero no están juntas. Claro, a ese nivel todavía no están juntas. Estaban juntas aquí. Estaban juntas cuando el selección M estaba aquí, porque a este punto ya se ha hecho la reunión natural y ya puedo aplicar el filtrado, ese en concreto. ¿Vale? Vale. Venga, ya hemos visto lo de arriba. Básicamente veis que es siempre lo mismo. Es coger las selecciones de las operaciones filtrado y bajarlas todo lo que podamos. Dime. Sí, esta sería la solución, ¿vale? Daos cuenta que dicho de otra manera, cuanto más alto dejemos los productos cartesianos del árbol y las uniones naturales, mucho mejor. ¿Vale?
como se empieza a ejecutar de abajo arriba, es obvio, ¿eh? Si os dais cuenta. Vosotros, por ejemplo, si estáis programando este tipo de cosas, deberéis tenerla en cuenta, ¿vale? Es decir, antes de hacer cualquier algoritmo, cualquier cosa, yo lo primero que hago es quitarme de en medio todo lo que pueda. Sobre el conjunto de datos que estoy aplicando, primero lo limpio al máximo y cuando ya no puedo más, entonces meto ahí el bucle gordo o llamo a la función tocha o X, ¿vale? Pues bueno, esto es igual, tampoco creáis que esto es... Muchas de las cosas, yo siempre digo lo mismo, muchos de los avances tecnológicos y de las cosas tal son es lo más tonto del mundo. Y es lo más, o sea, es lo de más sentido común, simplemente. Vas a cabo, se te tiene que ocurrir, lo tienes que implementar, lo tienes que... X, ¿vale? Lo del chico este, lo del guante de realidad virtual, oye, pues tiene lógica. Si tú lo piensas y dices, oye, es verdad. O sea, tú puedes ver, pero tu primera opción va a ser ir a tocar lo que ves. Y si tú no sientes lo que tocas, no es tan real. Lo puedes oír, lo puedes ver, pero si ya además lo sientes, bueno, pues no se le había ocurrido a nadie todavía a estas alturas del 2015, ¿vale? Entonces, las ideas geniales suelen ser ese tipo de historias, ¿eh? Venga, perdón. Dime. No, digo, da igual filtrado tanto en R o en S. Hacer primero el DM que el otro. No da igual, el resultado va a ser el mismo, pero una de las opciones va a ser más óptima que otra. Como nosotros no lo sabemos a este punto, para nosotros da igual. ¿Vale? Venga, y ahora este. Este quizá puede ser el que más os cueste. ¿O no? Hay una forma muy fácil de hacer eso, ¿eh? Este es muy parecido al que vimos antes, porque si recordáis, este ya lo hemos hecho. ¿Vale? Habíamos hecho selección de P o Q sobre una relación nada más. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora os he cambiado la relación y os he puesto esto. Entonces, ¿todo cambia? No. ¿Por qué? Porque esto que devuelve una tabla. Pensadlo un poco, decidme qué saldría. Dime. Ah. No, que creía que me habías preguntado algo. Selecciono P de conjunto de R y S y lo uno con la selección de Q de R y S. Pero es O, no AN. O sea, espérate, selecciono, perdón, me has dicho P sobre quién lo aplico, sobre R, P sobre R, ¿no? ¿Y ahora? Decía de R y S, ¿no? El conjunto de R y S. Es que P solo se aplica sobre... Vale, ya sé lo que dices. Vale, sí, perdona, que no te había entendido. Esto... Unión... Esto es lo que decías, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, ya que está, pues termina de optimizarla. Que termines de optimizarla. Ya que te has metido en fregado, ya acábalo. Este es el paso correcto, lo has hecho bien. ¿Vale? Y ahora explicaré de dónde sale. CLP, bueno, Espérate, deja ver si ella me lo sabe. ¿Termina? ¿No? ¿El arbolito lo tienes? No. Todavía para Navidad queda 3 meses. Que lo sigas optimizando. Si quieres te lo pinto como un árbol. Yo te lo pinto como un árbol. No pasa nada. Este es el árbol. ¿Vale? ¿Lo ves bien desde ahí? Venga, optimízamelo.
debajo de la R. ¿Está? Yo bajo P y bajo Q, ¿no? Puedo hacerlo desde aquí, ¿vale? Para no pintar otra vez el árbol. ¿Vale? Pues así sería. Es decir, PDR, reunión natural S, unión R, reunión natural Q sobre S. ¿Vale? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Vale? Porque esta es un poco la más rara de ver. ¿De acuerdo? La más rara de ver, ¿por qué? Porque bueno, ahí este es un proceso un poco más largo, más complejo, está la unión de por medio, más difícil de imaginar, ¿vale? Por aquí, claro, dices tú, vale, P o Q, me interesan las que tienen P, o las que tienen Q, o las que tienen ambas, ¿no? Entonces, bueno, siempre el O, siempre que ha aparecido por ahí, ya sea en la lógica booleana, en programación, en tal, el OR siempre da problemas, ¿vale? Porque el AND como que, ¿no? Es más fácil de ver. El OR siempre da dificultades, siempre tengo que ponerlo entre paréntesis, siempre tengo que distinguirlo un poco del resto, ¿vale? Un truco para esto, pues el truco es el siguiente. Nosotros habíamos visto una versión mucho más sencilla de esta expresión, que era P o Q, imaginaos, de T, ¿no? Esa es la que habíamos visto una transparencia más atrás. Y esto es más fácil de derivar. Entonces esto ya decías tú, bueno, aplico P sobre T, unión, aplico Q sobre T, ¿vale? Esto es lo que habíamos visto antes. ¿Esto qué es en realidad? Siempre lo diré, en el álgebra relacional, una expresión algebraica, o sea, en el álgebra relacional los operandos son tablas, pero es que además el resultado de todo esto también es una tabla. Bueno, pues yo cojo, sustituyo T, por eso de ahí. Perdón, aquí, sustituyo T por lo que está aquí dentro. Y ya lo tenemos. R reunión S, R reunión natural de S. Y ya hemos llegado a este nivel que es el que comentó ella inicialmente. Ya después pues sigues derivando, ¿vale? Es decir, que yo lo pusiera antes aquí con una T y que yo te ponga aquí dentro una expresión algebraica de la leche de 3 filas da exactamente igual. Yo la puedo llamar T si quiero, porque sé que después de aplicar todos estos operandos, al final ¿qué voy a tener? Una tabla. Y la norma me dice que P o Q de una tabla es igual a P sobre esa tabla unión Q sobre esa tabla. Que esa tabla sea una tabla T tal cual, o sea el resultado de lo que sea, me da igual. Entonces podéis ir jugando con eso, ¿vale? Si de primera no se os ocurre o intentáis imaginar, oye, el producto cartesiano, la reunión que me devolvería, con las expresiones anteriores, imaginárselo es más sencillo. Ya llega un momento que la imaginación tiene unos límites y tienes que tirar de las matemáticas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Habéis visto cómo he llegado de aquí a ahí? ¿Vale? Simplemente con variables. Bueno, pues esto lo llamo fulanito. Me da exactamente igual. Bueno, vamos a ver si nos hemos equivocado en algo. ¿Vale? A la primera, ¿vale? Lo hemos hecho bien. P y Q. La segunda, hemos llegado hasta aquí, pero todos sabemos que se puede. Esto se puede simplificar más, por eso yo lo llevé más hacia abajo. ¿Vale? Y esta de aquí, pues nada. Por lo que hemos derivado. ¿Vale? En la siguiente transparencia hay, está la primera, pero paso a paso, para que veáis un poco cómo sería paso a paso. ¿Vale? Primero se aplica así, después se baja Q abajo del todo y después se baja R. Repito, los ejercicios de examen da igual
como lo hagáis, si a nivel horizontal o de árbol, como lo veáis más sencillo, ¿eh? Da un poco igual. A priori el sistema árbol se ve más fácil, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay veces que no sabéis pintar el árbol, ¿vale? Por ejemplo, esta es una de las ocasiones, la unión. Como está en medio, a veces me la pintáis, no sé dónde. Entonces, cuidado con esto también. Que el árbol es más sencillo, pero hay que saber pintar el árbol. ¿Vale? Un truco, el árbol siempre se lee desde la raíz hasta arriba. Entonces, bueno, si para hacer la unión estas dos cosas tienen que estar acabadas, pues una tiene que ir a un lado y otra a otro. ¿Alguien iba a preguntar? El examen va a ser esto, ¿no? Hacerlo relacionar. El examen va a ser, vamos, Que no hay cosas. son, ¿no? Cada tema, o sea, es la ventaja de hacer parciales. ¿Aquí qué os voy a meter? Pues ejercicio de esto por un tubo. ¿Estaría eso? ¿Vale? Pero van a ser cosas de estas, que sepáis aplicarme, ¿vale? Para mí va a ser más complicado hacerlo también, ¿eh? Porque claro, cuando tú haces un examen con todo, pues puedes picar un poquito aquí, un poquito allá. Ahora plantear un examen de solo esto cuesta. Porque claro, como vemos tan pocas reglas, es muy difícil poner ejercicios variados. O sea, diréis, joder, es que domingo me cuelga 7 problemas. Es que si os dais cuenta, son parecidos. Es decir, no, a partir de eso es difícil aplicar variaciones. Dime. Solo de eso, no del repaso de álgebra relacional. Es que, bueno, ya el repaso entra aquí. Es decir, no te voy a poner un problema del álgebra, pero a lo mejor te pongo una consulta y me la tienes que pasar a álgebra relacional, como verás en algunos problemas. O sea, no te voy a pedir que me saques el SQL, quizás, pero sí te voy a poner el SQL y tú lo tienes que traducir. Entonces es que tienes que saber álgebra relacional. O sea, no te voy a pedir un enunciado. ¿Cómo sería la consulta de tal, como el diseño de base de datos? No, eso no. ¿Vale? Pero traducir del SQL a tal, seguro. Ya lo veréis, ¿vale? Ya os colgaré unos cuantos problemas. Vale. Oye, a propósito, delegados no tenéis, ¿no? Todavía. La semana que viene. Semana que viene. Era por el tema claro, de buscar un hueco que nos venga bien a todos para el tema de los parciales, para evitar quitarnos horas de clase, ¿vale? ¿Vale? Para que tengáis tiempo de sobra de hacerlo, ¿vale? Entonces, si podéis ir ya mirando, ya sé que muchos sois factoriales y es complicado, pero si podéis ir mirando ya, aunque sea una hora intempestiva, yo qué sé. Ya lo tenemos con Carlos para ver el hueco. Bueno. Vale. Tampoco tiene que ser una fecha exacta siempre, podemos ir jugando con los días y me da exactamente igual. Bueno, relativamente. ¿Vale? Bueno, seguimos. ¿Os ha quedado claro esto de aquí o no? ¿Sí? Ay, se me ha olvidado. Buah, qué desastre soy. ¿Quién me puede dejar un folio para pasar la lista? Nada. Yo no traigo de nada nunca, soy el peor. Gracias. Vais pasándola, por favor. Bueno. ¿Con la ficha? ¿Eh? ¿Con la ficha? Sí, por la arriba grande. Bueno, vamos a seguir. Fijaos, vamos a meter por primera vez la proyección. ¿Vale? Pues claro, porque la otra vez que metimos la proyección yo os dije que no había por dónde meterle mano, porque no había equivalencia, ¿de acuerdo? Ahora sí.
Ahora ya combinándola con otro operador yo puedo encontrar algún tipo de equivalencia. Sea X un subconjunto de columnas de R y dice que Z son las columnas de R que entran en las condiciones de filtrado de P. Me explico. P puede ser edad mayor que 25 y nombre empiece por A. ¿Vale? Es un predicado filtrado. Puede tener una o 7 condiciones de filtrado, me da igual. Z, ¿qué va a ser? En este caso sería edad y nombre. Es decir, repito, Z son las columnas que se utilizan en esta condición de filtrado y X es un subconjunto de columnas que no tienen por qué coincidir, el que sea también de la columna R, de la tabla R, perdón. Entonces, con respecto a la proyección, también se puede aplicar lo de el pushdown. Es decir, yo tengo aquí R, yo aplico P y aplico X, ¿vale? Y diréis, bueno, pero es que ya la selección está lo más cerca de la tabla que se puede estar. Sí, pero la proyección no. O sea, no es lo mismo cargar una tabla completa, ir cargándola o buscándola en memoria. O sea, ir buscándola al disco duro y te la traes entera en memoria y de alguna forma la recorres lo que es la estructura entera, a filtrarla por columna, quedarte con un trozo de la tabla, aunque sea cortada de esa manera, y iterar después sobre esa columna, ¿vale? De hecho, también internamente hay formas de almacenar incluso las tablas en base a columnas, de tal manera que sea muy fácil coger trozos únicamente de las columnas para tratar con ellas, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Es decir, si yo quisiera bajar la proyección lo más bajo posible, nosotros ahí, ¿cómo sabemos que el filtrado SDP está en la columna P? no lo sé. Por eso te digo que Z son las columnas de R que se utilizan en P. Repito, P puede ser, por ejemplo, edad igual a 25 y nombre empieza por A. Pues Z sería edad y nombre. Entonces, ¿no se podría? Este no se podría. No te está por vencido tan rápido. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo consigo yo quitarme columnas que no necesito antes de hacer pues el filtrado incluso o... las columnas que necesitas para el filtrado posterior. Ya tengo las columnas que fueran necesarias para... Venga. R. Digo, vale, voy a coger la proyección y es que le voy a bajar mucho más que la selección. O sea, lo que primero voy a hacer es quedarme únicamente con las columnas de R que yo necesito utilizar. ¿Cuáles son las columnas que necesito utilizar? Vale. Z. Es decir, imagínate que la tabla tiene 100 columnas y que, repito, el predicado es edad mayor que 25 y nombre empieza por A. ¿Qué he hecho? Coger la tabla y quedarme únicamente con nombre y edad. De tal manera que cojo las 100 columnas, las mando a tomar viento, solo me quedo con 2, la tabla es más pequeñita y esta operación de filtrado va más rápido. ¿Lo veis? Vale. ¿Qué os parece? Que si el filtrado de X tiene una columna que no está en Z. Claro, es que además tenéis que tener muy en cuenta esto, que es que yo esta proyección la tengo que mantener, porque tú estás diciendo que, vale, yo filtro por edad y por nombre, pero yo me quiero quedar con el sexo de la persona. Este es el resultado final de tu consulta. Entonces, si yo hago esto, ¿qué problema veis? Que ya esta columna o este conjunto de columnas ya no está. ¿Por qué? Porque me he quedado únicamente con Z. La solución, esto. ¿Vale? Aquí es ya cuando es el golpe ahí en la nuca. ¿Vale? Repito. Nuestro compañero ha dicho, vale,
si yo quiero bajar la proyección justo antes del filtrado para hacer la tabla más pequeñita, lo que hago es que me quedo únicamente con las columnas que yo voy a utilizar para filtrar. ¿Vale? Supongamos que Z y X son disjuntas, es decir, son dos conjuntos que no tienen nada que ver de columnas, ¿vale? ¿Vale? Me quedo con, en este caso, por ejemplo, nombre y edad, solo con la columna nombre y edad, y aplico el filtrado basado en nombre y edad. Como he reducido la columna en la tabla en número de columnas, este filtrado se hace súper rápido. Pero ¿qué pasa? Que la consulta original me pedía, además de ese filtrado, me pedía sacar solo una columna concreta o una serie de columnas concretas. Por ejemplo, el sexo y la ciudad. Claro, cuando yo pongo aquí esta proyección, que es con la que yo acabo la expresión, vale, después de hacer filtrado me quedo con sexo y ciudad. Sexo y ciudad ya no estaban, porque me las he quitado aquí, de en medio. Solo he dejado las columnas que yo voy a utilizar para el filtrado. ¿Solución? Vale. Vale, venga, me quedo con las del filtrado y con las que voy a devolver al final. Y el resto me las quito de en medio. ¿Vale? Dime. No entiendo qué es. ¿Eh? Que no entiendo qué es Z. Z. Esto, imagínate, lo voy a poner en... Esto es edad mayor que 25 y nombre like a tanto por ciento. ¿Vale? Z son los atributos que se utilizan en el predicado P. ¿Qué atributo se utiliza de R en el predicado P? Edad y nombre, ¿no? Atributo igual a columna, ¿vale? Es lo mismo. Bueno, pues Z sería edad y nombre. Es decir, la idea es únicamente quedando con las columnas imprescindibles, con las que yo voy a utilizar, a las que yo voy a referenciar después de aquí para arriba. Yo sé que voy a referenciar la edad y el nombre porque los necesito para filtrar, por lo cual me tengo que quedar con ellas. Acordaos que la proyección es, me quedo con estas columnas y las demás no me interesan. Pero claro, yo es que X es, como he dicho, sexo y ciudad. Cuando yo me quedo con edad y nombre, aplico el filtrado, cuando quiero el sexo y la ciudad ya no están. ¿Cuál es la solución? Pues meterlas aquí también. Entonces la tabla que tenía 100 columnas, yo la reduzco a 4, que son todas las que voy a utilizar de ahí en adelante, y ya después pues hago todo lo que tenga que hacer. ¿Sí? La proyección hay que tener cuidado con ella. Como veis, es decir, no es... sino es... la puedo bajar incluso más que la selección, pero con la salvedad que no podéis quitar de en medio columnas que después vais a utilizar. ¿Vale? Si tenéis en cuenta esas reglas no tenéis problema, es decir, miráis lo que vais a necesitar de ahí para arriba y la incluís. ¿Vale? Y ya después, a medida que vais subiendo, ya vais quitando, podéis ir quitando de encima más columnas. ¿Vale? Esto no, esto sí. ¿La coma es un AND o...? En realidad no es un AND porque aquí en el operador es una lista de columnas. Y cuando tú le dices al operador proyección le pasas una lista de columnas que tú quieres quedarte. Por lo cual por eso lo separas con coma. En el operador selección las distintas condiciones de filtrado van unidas por AND, por OR, por NOT, por lo que sea. ¿Vale? ¿Os habéis quedado con la copla? ¿Sí? ¿Vale? Vamos a hacer esto. ¿Puedo borrar esto de aquí? Total, lo vas a grabar en vídeo.
No sé si le he dado yo al play, al rec. Bueno, los vídeos, como entenderéis, hasta el viernes estuve hasta aquí de todo, así que bueno, ya los estoy subiendo y ya los voy a compartir en breve, ¿vale? Los que no me hayáis mandado todavía correo diciéndome que os meta en el círculo, los que estáis del año pasado seguís, es decir, no hace falta que me lo mandéis otra vez. ¿Los correos de la plataforma o al correo de la web? Me da igual, me llegan al correo de la UPO igualmente, ¿vale? Con la dirección de Gmail y yo cuando suba, porque tengo que subir, que ya lo he subido a YouTube, simplemente lo tengo que poner en privado, compartirlo con los círculos y demás, ¿vale? Entonces yo espero que como muy tarde el lunes lo tengáis, si no, esta semana lo hago, ¿vale? Pero evidentemente la idea es que antes de que hagáis los parciales tengáis los vídeos. Lo que pasa es que bueno, este comienzo de curso ha sido un poco aturullado. Venga, esta de aquí. X son atributos, columnas de R. Y son columnas de S. Y Z son las columnas comunes entre R y S. ¿Vale? Quiero que me optimicéis eso lo más posible, bajando la proyección al máximo. ¿Cómo se me ocurre? A ver, dime. Proyección XZ. Ajá, proyección XZ de R. Bueno, yo tengo que hacer la vista. Ah, bueno, entonces lo pinto en algo. Yo es que estoy acostumbrado a hacerlo de la otra manera. Venga. O sea, esto pongo el original, ¿vale? X e Y. Venga. O sea, me has dicho proyección XZ de R. Ahora, por otro lado, proyección Y Z de S. Y Es unión natural, ¿no? ¿Entiendo? Y proyección X. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? La pregunta que se están haciendo todos es ¿por qué ha metido la Z ahí? para depender de la columna. ¿Y para qué necesitan las columnas comunes? Para la reunión natural. ¿Vale? Es decir, acordaos que en la reunión natural lo que hago es un producto cartesiano y filtro por las columnas comunes. Yo ya sé que aquí solo necesito las X por un lado y las Y por otro. Entonces, una deducción lógica o un resultado lógico por vuestra parte sería esto. Oye, pues como solo me van a pedir la X ahí arriba, me quedo aquí solo con la X, me quedo aquí solo con la Y y ya está. Pero es que claro, es que esto tira de las columnas comunes. Es decir, esto no es solo el producto cartesiano, esto es el producto cartesiano y además aplico un filtrado igualando las columnas comunes. Si yo no incluyo las columnas comunes, esto funciona como un producto cartesiano y no como una reunión natural, por lo cual se perdería la equivalencia de resultados. Solución. Meter aquí la Z, que es la lista de columnas comunes. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Os voy a poner los ejercicios en UFT. La semana que viene terminamos el tema ya, que es que le queda nada. Terminamos el tema, terminamos un poco de repasar lo que hemos visto y hacemos ejercicios. ¿Vale? Por lo cual, segunda semana de octubre, seguramente, la semana que viene no la cuento como primera de octubre. Porque jueves y viernes son lo que son octubre, sino ya teniendo en cuenta semanas enteras, la segunda semana de octubre caerá. ¿Antes del puente? ¿Eh? ¿Antes del puente? ¿Qué puente? El día 12 de octubre. Ah, coño, Día de Jesús, claro, de la sanidad. Sí, sí, pues seguro. ¿Antes o no? Ah, ¿por qué? Porque ¿qué día es? ¿Cómo soy, Con los acueductos, a ver. El lunes también. El lunes. Un momentito, a ver.
Puente porque domingo, sábado, domingo y lunes. Sería después del puente. Después del puente. Después del Eso la semana que viene no la hago tampoco. Obvio, antes del barrio. ¿Vale? Intentaré entre esta semana y o sea, de aquí a la semana que viene os tengo que decir fecha exacta, pero vale, ya os voy adelantando, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna cosa? ¿Habéis firmado todos? Venga, pues nada, hasta la semana que viene.